Vamos a darle, estamos en directo. Borja, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Un Café con Mike, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mike? Gracias por invitarme. Muy bien. Nada, la verdad que tenía ganas, hace tiempo que te persigo para entrevistarte, porque creo que has hecho ciertos movimientos en los últimos años que a alguien que quizá que viene de escuela de negocio, cortado por un patrón quizá más clásico, más tradicional, podrían llegar a sorprender, pero al final el éxito de ese movimiento, y ahora nos contarás un poco más de todo eso, pues hace que haya tenido sentido, ¿vale? Y ya te lo he comentado antes de cámara, y hay una pregunta que, sobre todo cuando veo tu perfil, yo tengo un run interno muy heavy, que es ese salto a redes sociales, ¿no? Entonces, lo primero de todo, empecemos por lo suave, y es, oye, ¿qué beneficios trae el saltar al vacío y empezar a exponerse en redes? Yo creo que beneficios, todo depende de lo que estés buscando, pero yo creo que son casi todo beneficios, sobre todo en el ambiente profesional como personal, te diría. Em, Luego es verdad que también tiene alguna parte un poco peor, que de esa también podríamos hablar, pero yo le veo todo beneficios. O sea, es que en la parte profesional te da muchísima visibilidad, te abre muchísimas oportunidades, muchas puertas, que además no todas vienen en el primer momento, ¿no? Sino que yo creo que van viniendo poco a poco, si sigues constancia y sigues creciendo, o al menos eso es la expectativa que tengo yo. Todo viene, ¿no?, de la parte de creación de marca personal, etcétera. Y luego en el aspecto personal, pues también te da bastante visibilidad, te genera, bueno, te genera una confianza, digamos, que también ayuda en el aspecto personal, te diría así, en términos muy generales. Tú y yo al final nos conocemos casi de forma indirecta cuando cursamos el mismo año el EMBA en IS. Es verdad que yo compartí clase con tu mujer, con Elena. Em, y de ahí emprendisteis. De hecho, es muy curioso vuestro caso porque los dos decidís hacer el EMBA a la vez. No sé cómo, Mm. ya me explicáis cómo se hace eso a la vez. Que a su vez, si no me equivoco, tuvisteis allí el primer peque, que luego vino un segundo. Entonces, claro, ¿cómo fue ese origen de, desde el EMBA, montar el proyecto que habéis montado conjuntamente? Porque encima ya no es que solo os formasteis conjuntamente, sino que luego emprendéis conjuntamente. Y luego cómo va evolucionando hasta el punto en que tú tomas esa decisión, y me lo vuelvo a llevar a las redes, de decir, ostras, las redes nos van a dar ese siguiente salto que quizá nos está faltando. Pues todo está hilado. Nosotros nos casamos en junio del 19, comenzamos el MBA juntos. Es verdad que íbamos a estar en la misma clase, pero no me dejó mi mujer, Elena. Entonces tuve que irme a la otra. Y a partir de aquí, bueno, pues sí, la verdad que todo muy a la vez, todo muy juntos. Entramos embarazados del primer hijo, nos tocó el COVID encima, o sea, aún más juntos, ¿no? Aunque yo trabajaba para una empresa y ella para otra. Nos quedamos embarazados del segundo y terminamos súper embarazados el MBA. Yo, antes de terminar el MBA, ya hice un emprendimiento en un software con inteligencia artificial para el sector hospitalario, o sea que fue mi primer emprendimiento en el IS. Y luego, a partir de ahí me salí, ¿vale? Me salí de la empresa por diferentes razones. Y al día siguiente, Elena ya tenía el run de la estética dental en España y en Europa. Tenía como, bueno, ¿no?, una idea, por así decirlo, y a partir de ahí surgió la idea de Weekend Smile y me puse a liderarlo junto con ella y hasta a día de hoy. Vamos, estamos hablando de que llevamos ya 4 años. En medio de todo eso hemos tenido otro hijo. De hecho, cuando empezamos el emprendimiento, acabamos de dar a luz, esto es en marzo del 22, al segundo hijo. Y yo venía de salirme de la otra empresa. Ella seguía en... O sea, yo venía de salirme del emprendimiento, ¿no? El primer emprendimiento. Ujú. Y a partir de ahí ha sido, pues, efectivamente, todo muy juntos. Y luego me has preguntado que cómo... bueno, hemos tenido un tercer hijo hace 3 meses, o sea, que muy reciente. Y acabamos de levantar una ronda de financiación. En este sentido, ¿cómo lo hilo a las redes sociales? Pues mira, al final tenemos una empresa retail
A mí, he sido y soy un gran consumidor de redes sociales y, y entonces cuando tú eres un consumidor de redes sociales pero desde el punto de vista analítico, ¿cierto? O sea, es decir, está la gente que scrollea, ¿no? Oye, que está totalmente Ujú. adicta, que yo he llegado a estar, ¿no? O sea, es decir, todos yo creo que en algún punto esos chutes de dopamina tan enganchado, pero también yo soy una persona que, por la razón que sea, me interesa mucho analizar negocios, estar encima de ver el porqué, ¿no? De esos negocios. Y entonces, pues siempre he estado, ¿no? Pensando en la intención y el porqué de todas estas redes sociales. Entonces, eso, ¿no? Digamos, esa inquietud por las redes sociales, junto con que yo tengo una empresa retail y para mí es absolutamente fundamental el poder crear una marca, que en este momento estamos haciéndolo, Weekend Smile, desde cero, el tener que, bueno, transmitir unos valores, conseguir clientes, crecer, etcétera, pues, bueno, la opción que tenía era contratar una agencia o buscar a gente que me ayudara. Y viendo que no lo encontraba, ¿no? Un poco también aquí siendo emprendedor, dije, oye, esto me quema por dentro, ¿no? O sea, yo necesito conocer y dominar estas redes. Entonces, fue un poco así. La verdad que te voy a decir, tardé un año, ¿no? Tardé un año en dar el salto, un poco analizando, viendo, hacía vídeos que no subía, los probaba y demás. Y tardé un año, pero al final me lancé y un poco fruto de esa necesidad me puse a crear contenido. Has abierto un montón de melones, vamos a intentar desgranar cada uno de ellos, y es un año para dar el salto, y aquí, y por profundizar, ¿no? Y sobre todo alguien, porque yo estoy en una posición muy parecida, en la que creo contenido largo, pero me está dando el miedo de pues, todo el contenido más corto que al final es el que te da el alcance, ¿no? Y al final, independientemente del proyecto, todos sabemos que si quieres viralizar algún tipo de contenido, tiene que ser generalmente desde el formato corto y tener la suerte que te toque y que de repente eso pegue el pelotazo. En tu caso es bastante consistente porque cada vídeo que subes se medio viraliza, incluso algunos tienen más de millones de views, pero márcanos un poco ese año. Es decir, ¿qué referencias tomas? ¿Cuáles son tus creadores de contenido referentes, tanto de negocio como seguramente te has traído ideas de otros sectores o de otros verticales? ¿Por qué TikTok e Instagram y no quizá YouTube Shorts? Que no sé si estás en YouTube Shorts. Un poco, ¿defines estrategia? ¿Vas probando? ¿Es un tema de iteración? ¿Es un poco a lo loco a ver qué pasa? O sea, me interesa muchísimo el cómo haces ese cambio de mindset durante el año. Pues la verdad que, como te digo, todo viene de la necesidad real de entender las redes, de entender el contenido, de entender las audiencias, de entender los posicionamientos, ¿no? De ahí surge un poco todo. Pero también te soy honesto y, bueno, yo creo que la gente, las personas que me conocen saben perfectamente que, bueno, a mí me gusta hablar en público o al menos no tengo ningún problema. Digamos que soy una persona que no tiene problema a la hora de exponerse o de mostrarse, que es diferente, ¿no? Exponerse que Ujú. mostrarse. O sea, no tengo problema, ¿no? Em, entonces, también hay una parte de personal de querer transmitir un mensaje. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, un poco viendo, esto es interesante porque yo creo que yo a lo mejor soy el CEO CEO, ¿no? Responsable de la compañía que tiene que liderar muchos aspectos de la empresa, pero realmente la cara visible de mi empresa es Elena, porque Elena, en este caso mi socia, yo tengo una empresa de estética dental, que no lo sepa, y ella es odontóloga, ¿no? Entonces ella es un poco la que tiene que marcar el paso, digamos, mostrarse, transmitir los mensajes principales, etcétera. Entonces, yo ahí un poco tenía ese choque, ¿no? De, oye, yo quiero crear contenido, quiero transmitir mensajes, quiero hablarle a una audiencia desde un punto de vista altruista o no, y por otro lado tenía esa necesidad de la empresa. Entonces, venía tiempo, ¿por qué yo que tardé un año? Porque yo seguía diferentes creadores de contenido que me has preguntado. Bueno, no tengo uno favorito, pues sí, sigo a Hormozi, sigo a varios, ¿no? También de habla hispana. em,
pero yo sí que quería trasladar un mensaje, ¿vale? Que en este caso estuve pensándolo mucho, pero todo tenía que ver con negocio, que es, digamos, lo que más me apasiona, y por otro lado tenía esa necesidad. Entonces, ¿por qué tardé un año? Bueno, pues porque andas ocupado, andas liado. Sí que tenía algunas inseguridades, pero pronto me di cuenta que eso no te lleva a nada. Es decir, a día de hoy, a nadie le importa lo que haces más que a ti, aunque pensamos que como que todo el mundo nos está mirando. O sea, yo animo a cualquiera en este sentido a dar el paso porque cada día que no lo haces es día que pierdes, ¿no? En aprender. Porque al final cuando empiezas a crear contenido no es todo un boom, ¿no? O sea, empiezas a crear contenido y cometes errores como cualquier faceta de tu vida. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que haya que dar el paso totalmente, ¿vale? Mm. Y no sé si he Y contestado, bueno, me estás diciendo, sí, ¿por qué tardé un año? no, Tardé un año, o sea, al final yo recuerdo que yo empecé a crear contenido así decidido, empecé, yo te diría, bueno, depende, en dos plataformas, ¿no? He creado contenido principalmente. En TikTok comencé en verano, el verano pasado, ¿vale? mm, Y luego vi que funcionaba, vi que iba bien, vi que a la gente le interesaba lo que yo estaba contando y además muy bien. Entonces decidí dar el salto a Instagram, tal cual, ¿no? ¿Y cuando di el salto a Instagram? Yo te digo que en octubre del año pasado. Y entonces aquí esto sí que es un melón importante. TikTok, Instagram, YouTube. Aquí es donde yo creo que más he aprendido, fíjate, donde más he aprendido, porque cuando empecé en TikTok y empezó a irme bien en ujú, términos de crecimiento, de visualizaciones, que es verdad que tuve muchísimos vídeos, bueno, que es viral, ¿no, Mike? Que es un vídeo viral, o sea, ¿qué es? mm, ¿Cuál es la cifra? La verdad que no se lo he preguntado a la IA o no lo he buscado en internet, pero podríamos, ¿qué es? No sé, más de 500.000 views. Pues es que llegué a tener vídeos por encima de los 17 millones de visualizaciones, ¿no? Entonces, claro, es pero algo. la mayoría eran todos como. Entonces, claro, la gente que te dice, porque esto también es otro melón, ¿no? La gente, ¿no? Tu contexto, ¿no? Quién te rodea, eso es fundamental a la hora de hacer cualquier cosa en la vida. La gente dice, TikTok, pues eso es una Es porquería, barro. sí, ahí pasa de todo, eso es súper viral, los chinos, tal, o sea, como que ya empiezan a dudar de ti, ¿no? Y tú dices, bueno, pues nada. Ujú, Entonces, luego pasas a Instagram y te sorprendes de que Instagram es mucho más viral, fíjate lo que te digo. O sea, yo subía el mismo contenido de TikTok a Instagram, el mismo, ujú, y era ujú. sustancialmente más viral. De hecho, tengo un vídeo, es que ni me lo tengo que mirar ahora, pero tengo un vídeo pineado que tiene más de 30 millones de views. O sea, Bueno, una cosa soez, ¿no? Entonces, al final dices, oye, hay mucho hay mucha nebulosa, ¿no? Alrededor de TikTok con mm, que, bueno, con que es demasiado viral, con que no tiene sentido lo que sea, porque la gente no lo consume tanto en España, aunque yo creo que ya cada vez más. Pero sin embargo, Meta, en este caso Instagram, por lo menos a mí, en mi caso, me ha parecido muchísimo más viral, pero muchísimo, subiendo exactamente las mismas piezas de contenido. Y luego en YouTube, yo lo que me he dado cuenta es que muchos creadores de contenido, esto, no, esto es una opinión que puede estar más acertada o menos, pero yo me he dado cuenta que muchos creadores de contenido empiezan en YouTube. Y la razón yo creo que es, por lo que tú comentabas, vídeos largos, que es algo que yo ahora quiero explorar, más la parte de vídeos largos, ¿no? Formativos y demás. Y también porque las visualizaciones te generan ingresos directos, ¿vale? O sea, ujú, esto yo creo que es el principal punto diferenciador entre las otras dos redes sociales de YouTube. mm. Y en este caso, cuéntanos un poco métricas, o sea, ¿en cuánto tiempo y dónde estás ahora mismo a nivel de estas tres redes sociales? Pues mira, ahora mismo estoy en casi 400.000
seguidores en las dos cuentas. A ver, ahora mismo. Estoy en 387 en Instagram, o sea, casi 400.000 y igual en TikTok, ¿vale? Entonces, oye, pues un poco siguiendo con lo mismo. ¿Cómo llegué a esos números? Pues llegué antes con Instagram. Llegué al mismo nivel de consistencia, al mismo nivel de publicaciones, las mismas publicaciones, llegué antes en Instagram que en TikTok. Em, Luego en alcance, ahora debo estar como en 4 millones en Instagram, en TikTok no lo he mirado, la verdad que lo miro menos. Y esto es otro tema, ¿no? En Instagram hace un mes por encima de los 30 millones de alcance en los últimos 30 días. Ya sabes que es una métrica, digamos, Mm, yo creo que es la principal, o sea, no es la más importante, para nada. Además es que yo trabajo con influencers. O sea, ujú, otro tema es que yo contrato influencers para mi empresa, ¿no? O sea, los analizo, los veo y hay que tener mucho ojo, ¿no? Hay que saber a quién contratar y quién no. Em, entonces, la parte de visualizaciones, o mejor dicho, sí, de alcance de visualizaciones, es una métrica muy importante, pero no es la más importante, ¿vale? ujú. Es decir, en términos generales, obviamente, cuanto más alcance mejor, ¿no? Yo por eso te lo cuento, pero luego cuando tú vas a contratar a un influencer o te van a contratar, hay que mirar otras métricas, ¿cierto? Pues oye, pues tipo de público, zona geográfica, ¿no? Depende del producto o servicio que estés vendiendo o ofertando. Eh, También importante la edad, si son hombres o mujeres, ¿no? Esto también es clave, ¿verdad? Y analizar todos esos parámetros cuando vas a hacer algo con un influencer, yo creo que es importantísimo, aparte de el contenido que genere para el nicho en concreto, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, esos te diría que son mis números de ciudades. Hombre, yo creo contenido para el mercado hispanohablante, entonces principalmente mercado hispanoamericano, Estados Unidos, que hay mucho, también tengo, y en España. ¿Vale? España, la verdad que es más, yo creo que representa cerca de un 10% de mi audiencia, un poco más, 10-15%, tengo que verlo, pero bastante. Mm. En ese proceso de creación, em, ¿dónde pones más foco? ¿En la métrica o en la constancia? No, bueno, en la constancia. O sea, bueno, o sea, es decir, ¿cómo que la métrica? No te entiendo. Sí, Yo- es decir, tú de cara a seguir creciendo, ¿vale? Y luego hablaremos de tu estrategia, de tus objetivos que quieres conseguir, todas estas cosas. Me interesa mucho porque veo como dos tipos de creadores de contenido. Uno que está muy focalizado en revisar cada una de las métricas y en función de eso hacer contenido solo de lo que le ha funcionado. Y otros que son un poco más como yo, que es, oye, si yo sé que publico todas las semanas 3 veces, ya llegará, ¿no? Ya iremos creciendo y evidentemente iré iterando de cara a ir mejorando, que al final la constancia también da calidad al final. Pues mira, yo creo que esto es un mundo, ¿no? Yo la verdad que, como te digo, ¿no? O sea, en esa necesidad he aprendido mucho de qué es lo que necesito, qué es lo que tengo que hacer. Me funciona a mí, hay gente que a lo mejor no le funciona o lo hace de otra manera, yo creo que no hay algo escrito, ¿no? Y yo te diría que para crear, o sea, yo me puse a crear contenido por necesidad, es decir, por aprender, ¿vale? Para luego aplicarlo Ujú, a mi empresa, pero de ahí ha surgido, pues, oye, digamos, una cuenta que se llama Borja Álvarez Negocios o Borja Al Negocios, ¿no? Guión bajo negocios, que la verdad que tiene mucho alcance, ¿cierto? Pero cuando yo hice esto de negocios, fíjate, que aquí abro otro melón, que es la parte de monetización y demás, yo lo hice para aprender y totalmente altruista. De hecho, me escribe mucha gente, oye, veo que no vendes cursos, no sé qué, historias y tal, que me lo piden muchísimo, pero muchísimo. Y es que es así, o sea, yo creo que y esta es la conclusión, yo creo que para crear contenido, que creo que es fundamental, que la mayoría deberíamos de crear contenido, tienes que tener, lo primero, un nicho o un propósito, ¿vale? Oye, pues yo hago esto hacia este nicho, ¿vale? Luego tienes que tener intención en los vídeos, tiene que haber una intención clara. Y luego, por último, eh, tiene que haber
creación de ese contenido en masa, es decir, tiene que haber un volumen, tiene que haber una cantidad importante, ¿no? Para que te vayan viendo. Entonces, yo diría que esos son los 3 puntos principales. ¿Yo por qué hacía esto? Yo lo hacía pues para educar y para animar al público que quiere emprender a que emprenda, ¿vale? A que entiendan de negocios, a que entiendan que es sencillo, bueno, es sencillo dar el paso, pero es muy complicado continuarlo, ¿no? Pero que entiendan todo, a animar a la gente al emprendimiento, porque creo que de verdad es necesario. A partir de ahí que surgen cosas, fenomenal. Luego, la intención de los vídeos, pues oye, a que me sigan, a que den ese paso, a que entiendan, ¿no? A que compren, etcétera. Y luego, por otro lado, pues claro, hay que tener una constancia, hay que tener un volumen. Entonces, ahí yo he hecho un esfuerzo importante a la hora de crear todos esos vídeos y subir de manera diaria vídeos, ¿vale? O sea, tú estás subiendo un vídeo diario. Mínimo un vídeo diario, sí. Sí. ¿Y, Ahora, y, sí, dime. y cómo es entonces tu proceso? O sea, ¿cómo te organizas para llegar a cumplir? Claro, porque aquí la gente puede pensar, "Joder, es que Borja solo hace redes sociales". No, redes sociales es una palanca más de todo lo que haces, más luego que abriremos el melón de conciliar con familia. Claro, ¿cómo te organizas o cómo es tu proceso? Porque al final estamos hablando ideación, ¿no? Estamos hablando de la propia grabación, edición, publicación, y por entender tu flujo y tu proceso, para al final conseguir que el output es cada día mínimo un vídeo. Eso lleva un curro y entiendo que habrá partes que tendrás delegadas. Eh, pues mira, no tengo nada delegado, ¿vale? Todo esto lo he hecho yo solo, pero sí que voy a empezar a delegar, porque al final, bueno, o sea, es un esfuerzo, eso está claro, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que hagas en la vida requiere una dedicación y un esfuerzo. O como dicen en inglés, un commitment, ¿no? Es, oye, yo tengo el compromiso, ¿no? Oye, de hacer esto. ¿Por qué? En este caso, porque creo en ello. Yo es que aquí pongo un foco especial. O sea, a mí me encantaría que Weekend o la empresa que monte mañana o pasado o lo que sea tuviera muchísimos seguidores, ¿cierto? O muchísima gente o la gente necesaria que comprara, ¿cierto? Pero yo creo que cuando haces algo por un compromiso o por algo un poquito superior, yo creo que se nota, se nota. Entonces, yo insisto, yo hice esto para aprender, para entender el algoritmo y para aplicarlo a mis negocios. Que a partir de aquí ha surgido una cuenta que puede dar otras cosas, fenomenal. Oye, que la gente le apetece que les hable de esto o que quieren un curso, me lo piden, yo, fenomenal, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nota muchísimo en estar tanto tiempo, en este caso, un año, creando contenido todos los días, mínimo una pieza, ¿vale? ¿Es necesario crear una pieza? No lo sé. Yo lo he hecho y a mí me ha funcionado, pero Ujú. yo no te puedo decir que sea, digamos, la receta secreta. Hay gente que crea uno, 2, 3, 5 vídeos al día o 100 y no tienen tanto alcance, no tienen tanta llegada. Entonces, eso por otro lado, ¿no? Pero yo sí que creo que el volumen o la consistencia es necesaria. Entonces, por un lado, oye, el por qué lo haces, ¿no? O sea, con qué intención, que se nota, el volumen, y luego el nicho al que atacas, ¿no? Eso es importante. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy cambiando el contenido. Si tú te pones a subir vídeos random, ¿no? O sea, vídeos así aleatorios o eso el algoritmo le confunde, ¿cierto? Entonces, la predictibilidad también es importante, yo diría. Entonces, insisto, yo no tengo la receta secreta, yo estoy muy contento con el performance de todas de las redes, me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo muchísimo. Insisto, yo lo he hecho yo todo solo, yo le he dedicado al día, te diría, bueno, ha habido días que más, días que menos, de media, Ujú. le dedico, podríamos decir, una hora. Que luego esa hora es falsa porque también tienes que coger muchas ideas,
¿sabes? Investigas, miras, entonces ese tiempo no lo cuento, pero lo que es en la acción de crear contenido, de media te diría que 1 hora al día, una cosa así. Que es bastante, ¿eh? Que es bastante. En un año, pues imagínate, son, pues eso, 365 horas, ¿no? Es bastante. Tu contenido, me acuerdo cuando lo empecé a ver, me sorprendió por dos cosas. Primero, me recordó mucho a un contenido que se llama Fake Gurus, no sé si lo conoces, que también está sobre todo en YouTube Shorts. Pasa que es más desde, bueno, como micronegocios, ¿vale? Entonces dije, joder, me suena, me mola. Claro, ¿qué pasa? A ti lo que a ti te implica es ir a buscar ese tipo de vídeos, ¿no? Ese tipo de contenido y luego tú los comentas, los editas y le pones, digamos, tu corte y tu estilo, ¿no? Entonces, claro, hay un poco, y quizás mi primera duda por aquí es, eso a nivel de propiedad intelectual, ¿cómo se gestiona? Entiendo que si esos vídeos en YouTube les han dado permiso para que puedan hacer mixes y se los puedan descargar y editar, ahí ya estás cubierto y no te sufre ningún problema. Y luego, la segunda cosa, y eso me acuerdo que te lo dije al principio, y nos los vas a desmentir o si es así, ¿eh? Dije, ostras, el tío se ha clonado. Digo, Borja se ha creado su perfil en HeyGen, entiendo que es una herramienta de estas, lo cual le está permitiendo, y ahora entiendo un poco el tema de dedicación, es crear en masa todo este tipo de contenido. Porque si no, al final, a menos me está pasando a mí, ¿eh? Mi mayor impedimento es que no me resulta fácil grabar, porque al final nunca tienes el setup, nunca tienes la luz, nunca tienes el micro, no sé qué, no sé cuántos. Y tú fuiste de esas primeras personas que vi y dije, qué cabrón. Digo, así sí, pero claro, entiendo que no sé hasta qué punto, qué beneficios o sea, qué te aporta y no te aporta hacer eso y si realmente la gente te puede perjudicar o te ha beneficiado en este caso. Pues, bueno, me has preguntado eso y lo de la parte de clonar, ¿no? Si quieres, empiezo Sí, por... O sea, bueno, la parte de los vídeos. Mira, cuando tú subes... No tengo la parte legal, ¿eh? Pero cuando tú subes contenido a redes, ya, ya estás vendido. O sea, ya, vale. es decir, o sea, ya estás vendido, ya estás regalando lo que estás subiendo, por así decirlo. Insisto, no tengo, mira que soy abogado también, pero o sea, no tengo ni idea de la parte legal. Lo que sé es que, obviamente, yo he cogido muchas ideas de otros creadores, por supuesto que sí. También he creado yo ideas nuevas, he hablado de cosas nuevas, muchísimas, y me las han recopiado. Bueno, no sabes cómo es cuando coges una idea, te la trabajas, dices, venga, este vídeo me lo voy a currar y tal, y de repente ves que tu vídeo a lo mejor tiene, pues, oye, tiene un buen alcance, me lo invento, lo que sea, vamos a decir una cifra, 500.000 views, pero coge otro y te lo clona, te lo revienta, o sea, lo coge y tiene 1,5 millones, ¿no? O sea, yo creo que las redes en ese sentido Salvaje, ¿no? es salvaje, salvaje. También es importante, y yo he aprendido mucho a otorgar créditos, ¿sabes? A la gente, porque al final lo de crear contenido no es ser solo el más original, sino que también es mucho el compartir, el promover, etcétera. Entonces, eso es algo que el algoritmo yo creo que lo premia bastante, ¿sabes? A veces nos pensamos que, bueno, nos pensamos, ¿no? Un poco depende de cada persona, ¿no? Como sea, pero que parece que no. Yo he subido este vídeo primero, es original mío. Ah, mire usted, estamos en las redes sociales, tú ya lo has subido, olvídate. O sea, que otro haga lo que le dé la gana, ¿no? Mientras que no te difame o te haga algo, mucha gente a lo mejor me ha escrito, oye, no, ese vídeo es mío y tal, si no te preocupes, te etiqueto lo que haga falta, ¿sabes? Pero a mí me lo han hecho, pero bueno, no te lo pueden imaginar, muchísimo. De- Y al final dices, mira, es una regla del juego y ya está, ¿sabes? O sea, cada uno... Yo creo que fijarte en los demás para algo malo, no solo en las redes sociales, sino también en los deportes o en la vida en general, te hace quitar, o sea, te hace perder tiempo más que ganarlo, ¿no? O sea, no ganas nada. Eso por un lado. Bueno, la parte de comentar vídeos es súper habitual, es un mecanismo más para crear contenido. No tiene por qué ser ni el más viral ni el más acertado, simplemente es uno más y yo escogí ese, bueno, porque lo vi, me gustaba, me apalanqué en él y me ha ido bien, pero también conozco muchísimas cuentas que hacen lo mismo
y no les va bien, ¿vale? O sea que, Mm. insisto, o sea, es una combinación de estrategia, de intención, de nicho, de mensaje, etcétera, ¿no? Luego, creo que me preguntabas, aparte de clonar, efectivamente, llevo clonándome un año, ¿eh? Llevo un año clonándome y ¿sabes qué? Me he dado cuenta, esto también se lo vi a un creador que me recordó, porque es verdad que yo creo que fui de, ostras, o sea, no sé si fui de los, seguro que fui de los primeros, seguro, Mm. pero vamos, 100%. Y lo hice primero por probar y segundo por falta de tiempo, medios, conocimiento de cómo utilizar, bueno, pues, el teléfono móvil, cámara, iluminación, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que fue un poco, insisto, como de necesidad y por probar y me apareció y yo soy muy lanzado y tal, y lo probé y me fue bien. Te digo una cosa, también me enfadaba, no me enfadaba, pero que me hacía gracia, era una sensación como agridulce, que decía la gente, no, y me comentaban mucho, eso es IA. Y yo les contestaba, oye, ¿qué es eso yo? Que me llamo Borja Álvarez, soy de Madrid, soy emprendedor, y sí, sí, pero que estás viendo ese soy yo. O sea, es decir, que no, o sea, está apoyado por inteligencia artificial. Pues yo grabé un vídeo, me cloné y ese soy yo, ¿no? Es decir, que sí, Claro. que, sé, que es un motor de IA, pero que hay mucho trabajo detrás, ¿sabes? Que al final, te digo más, estoy dejando de utilizarlo. Estoy dejando de utilizarlo. A mí me ha servido, me ha ayudado porque he estado pues, muy ocupado con otros temas y me ha ayudado. Pero ahora estoy tardando menos en grabarlos yo a mí mismo que en grabarlos con el clon, te diría. Mm. O sea, es una herramienta fantástica, súper recomendable para el ámbito profesional y demás, pero, pero como te comento, o sea, ya, de hecho estoy cambiando de contenido y no lo tengo en mi, o sea, lo utilizo de vez en cuando, pero no lo tengo en mi perspectiva a corto o medio plazo. Pero sí, ¿Y penaliza o beneficia? ¿O es un tema simplemente para poder permitirte esa constancia de la que hablábamos? y- y- o sea, vamos a ver, claro, yo es lo que te comento, o sea, yo cuando empecé con esto, joder, me dije, oye, venga, voy a empezar, tal, entonces me grabé varias veces, surgió lo de HeyGen y otras aplicaciones que te clonan, y entonces lo probé, ¿no? Lo probé. Y, y entonces empecé a crear y me funcionaba. Y entonces pensé, coño, si funciona, pues ¿para qué, no? Porque va a cambiarlo. Entonces no me penalizaba. Tampoco sé si me daba mucho beneficio, insisto. Conozco gente que lo ha utilizado y creadores y no les daba no les iba bien. Es que a veces, ¿no? Yo creo que todos somos muy como, oye, quiero la clave, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es la clave? Es Claro. un conjunto, es un conjunto. Entonces, oye, a mí me fue bien, pruébalo, ojalá te vaya bien o mejor, ¿no? Pero tampoco te voy a decir que es la clave, no. ¿Por qué? Porque cuando tú creas contenido, al final yo lo divido, como todo el mundo entiendo, ¿no? En tres fases fundamentales. La creación real de contenido, que es, bueno, diría cuatro. Primero la estrategia, ¿no? Oye, hacia quién vamos, por qué, qué queremos contar, todo esto que hemos hablado ya. Y luego ya cuando te Ujú. metes en barro es la parte de los scripts, ¿no? Que como lo Los diríamos guiones, ¿no? los guiones, los scripts, crear esos guiones, una ya tenemos la idea, ¿no? O sea, yo soy, joder, la verdad que nunca lo había dicho, pero yo creo que soy muy creativo, entonces ya tengo la idea, ¿no? De que he ido cogiendo ideas al final estamos todos Ujú. viciados, ¿no? Y luego, oye, ¿cómo traerlo a tierra? ¿En qué tipo de vídeo? ¿En qué tipo de guión? Eso se me da bien, ¿vale? Entonces, oye, pues, ¿qué hacer? ¿Por qué? ¿Qué contar? Y demás. Y escribirlo, ¿vale? Escribirlo, que muchas veces lo escribo yo, muchas veces me ayudo con la IA o lo que haga falta, ¿vale? O me ayudo con la IA, pero luego le paso yo una revisión. O sea, yo creo que es importante meterle tu toque Ujú. personal, ¿vale? Y eso es clave. Yo te diría que esa es la parte más importante. Luego está la parte de grabación per se, o sea, oye, vamos a grabar. Yo ahora estoy tardando menos grabándome a mí mismo para subir mis vídeos. No están Ujú. yendo mal los vídeos, ¿verdad? Que no son virales porque ahora tampoco estoy pero, pero, pero yo estoy tardando menos. Y antes pensaba que iba a tardar mucho más. Antes lo hacía esa parte es la que hacía yo con
con el avatar, ¿cierto? Ujú. Claro, depende del contenido que quieras subir. Si quiero subir 20 vídeos al día, pues probablemente tarde menos con el avatar, ¿no? Pero también Ya. se ve que a lo mejor tienen peor calidad. Luego, y luego está la parte de edición del vídeo, ¿vale? Que sería como la tercera o cuarta pata. La parte de edición del vídeo es fundamental también, creo yo. Luego es que luego te sorprendes, ¿no? Subes de repente un vídeo que está poco editado y pega, ¿no? Pues es porque alguno de los factores que hemos comentado varios, pues, oye, está aportando más a la audiencia que el resto de factores, ¿no? O sea, que no siempre tiene que estar todo perfecto ni todos Ujú. equilibrados, sino que de repente hay uno que tira y tira. Entonces, bueno, no sé si te he contestado, yo creo que sí, ¿no? Eso. Sí, o sea, aquí tengo la duda, sí, totalmente. Que luego tenemos para mí los dos siguientes pasos que también son clave y creo que son los que más pereza dan generalmente, ¿no? Uno es la parte de edición, por lo que implica a veces incluso técnicamente, y ahí me encantaría conocer qué herramientas estás utilizando, si lo haces todo desde el móvil o realmente te apalancas también en el portátil o en el ordenador. Y luego lo que sería ya la distribución. En tu caso es verdad que haces contenido corto, que es publicar la misma pieza en distintos canales, pero en mi caso, que yo soy más de lo que llaman ahora el blog del abuelo, que es muy poca edición, contenido largo y luego pues cortar clips e intentar distribuirlos y que me generen tráfico hacia la pieza larga. ¿Cómo haces tú esas dos partes? Que aparte decías que lo normal en la edición es delegarlo, en tu caso te lo estás comiendo tú solo. CapCut, móvil, ordenador, Adobe Premiere o directamente IA. Pues mira, lo hago yo y lo hago con CapCut y es la parte que más me cuesta delegar, porque te he dicho antes que, mira, todo es importante, he dicho antes que la más importante, cierto, era la de Las script, ideas, ¿no? La el de script. la guionización y demás. Eh, Me cuesta ahora decirte que, o sea, la edición es muy importante. Y no tiene que ser perfecta, sino que tiene que tener unos patrones y tiene que tener, tiene que tener lo suyo, tiene que tener una seña de identidad, te diría. Entonces, me cuesta delegarlo, pero sí que ahora lo voy a delegar mucho más. Principalmente yo y esto, vamos, o sea, yo he sido un creador soy un creador de contenido, al menos he sido hasta ahora, de móvil. O sea, he probado en el monitor, he probado de todo. O sea, al final, con el móvil y lo hago rapidísimo, ya soy, vamos, o sea, antes de hacerlo ya lo tengo en la cabeza, los pasos que voy a hacer, ¿sabes? O sea, casi como que lo podría hacer, te lo juro, claro, es Qué que bueno. después de subir, pues eso, más de 365 vídeos, pues muchos más, ¿no? Pues ya como que coges mucha práctica. Y me he dado cuenta que es una parte que me gusta, pero me he dado cuenta que es una parte que también se quita mucho tiempo y a veces dices, uff. Entonces, no he encontrado, he probado varias, pero no he encontrado una herramienta que me lo automatice a mi gusto. Probé la de Captions, que me hizo alguna cosa interesante, pero no, he Ujú. probado varias. Em, pero principalmente CapCut, lo que más he usado, sin duda. Y edits con Instagram también, pero sí, eso te diría. Eh, Eso. Y O sea, manda narices que a veces nos pensamos que una gran barrera de entrada generalmente es el setup, ni todo micro, ni todo cámara buena, ni todo mil historias, y resulta que ya tenemos suficiente poder con cualquier iPhone última generación graba a una calidad espectacular. Es verdad, el tema del micro, pues te puedes comprar cualquier micro en Amazon, cualquier plataforma a un precio razonable y ya lo tienes. Yo, por ejemplo, llevo ahora uno de petaca de estos baratísimos, pero que da el pego. Y luego, pues nada, al final es más la curiosidad, las ganas de querer hacerlo, y hay CapCut, que incluso en la versión gratuita ya se pueden hacer cosas bastante interesantes, que no muchas veces, y no sé cómo te enfrentaste tú a esto, porque yo, por ejemplo, hace 3 años cuando empecé mi otro podcast, el de Al borde del burnout, es verdad que había muchas barreras mentales. Yo me enfrentaba sobre todo a dos. Una, el propio topic del que hablaba, que era muy delicado por aquel entonces, hablar de salud mental, burnout, decir que estabas quemado públicamente, era como poco más, eras un desterrado, ¿no? Y eso no se podía hacer público. Y por otro lado, la comparativa inevitable con los podcasts más top quizá de España. Y no por views, sino por saber las inversiones heavies que tienen en material, ¿no? En cámaras, en edición y tal.
Y claro, estás compitiendo con yo, mi producción casera, que intento que sea coste cero, versus sé que les cuesta entre 600 y 1000 y pico euros el episodio que publican. Entonces, claro, ahí había una barrera muy heavy. Por suerte, no sé si hice ahí un salto de fe o de inconsciencia, pues empecé a generar contenido. No se me ha viralizado tanto como a ti, pero es verdad que al final has dicho un elemento muy clave y sobre todo para la gente de negocio que les cuesta, yo creo que entender eso, que al final es un tema de repetición. O sea, que está guay que puedas llegarlo a delegar, pero si no sufres el proceso es muy difícil delegar esa tarea, ¿no? Y lo veo sobre todo ahora Claro. más aplicado en la IA, que mucha gente se queja: "Joder, es que la IA no me da resultados buenos". Evidentemente, porque tú no has sufrido el proceso y se lo estás delegando mal, no le estás dando todo el contexto y no se lo estás explicando. Em, en ese proceso, aunque lo has mencionado un poco por arriba y por cambiar un pelín de tema, está la estrategia. Al final tú y yo venimos de estudiar un MBA, podemos decirnos que un poco estrategas. ¿Cómo es la estrategia, ya no solo de ese primer año, sino cómo lo estás viendo ahora? Es decir, ¿con qué objetivo o dónde te gustaría verte dentro de 1 o 2 años? Es decir, si yo, por ejemplo, dentro de 1 año o 2 años veo contenido de Borja, ¿cómo te gustaría que te reconocieran? O sea, ¿cómo vas a establecer toda esa estrategia para llegar a ese punto? Bueno, el punto al que yo siempre he querido llegar con esto es el motivar a personas reales a hacer negocios reales. Eso es lo que siempre me ha motivado y la verdad que recibo miles de mensajes, de verdad te lo digo, vamos, en TikTok y en Instagram, pero en TikTok recuerdo que era una barbaridad de gente en España, en Hispanoamérica, bueno, pidiéndome ayuda, oye, pues en formación, en las ideas de negocio, en cómo montar ese negocio del que había hablado, etcétera. Entonces, eso es algo que a mí me motiva mucho a seguir y a encontrar cuál va a ser mi siguiente fase dentro del contenido. O sea, yo me veo en el contenido, yo me sigo viendo creando contenido. O sea, yo ya lo he hecho un hábito, ¿sabes? Ya es algo que me gusta y ahora está mudando ese contenido, ¿vale? Que quizás es menos viral, pero un poco más personal, aparezco yo más, digamos Ujú. que no mi gran amigo el clon, ¿no? Ya trato de dar otro enfoque, trato de encontrar ese momento para crear otro tipo de vídeos que sean más motivacionales, que sean más de ganar confianza, etcétera. Entonces, yo quiero seguir con esa línea y yo creo que de ahí surgirán proyectos de formación. Eso yo estoy convencido. O sea, me gustaría llegar a ese punto, ¿no? Pero vamos, seguir motivando e incentivando el emprendimiento en España, en Iberoamérica, en Estados Unidos, sin duda, vamos. Eso totalmente. O sea, ahí en esa estrategia, que al final lo que estás intentando ahora Y es el luego, mayor alcance posible, ¿no? sí, claro, entonces en esa estrategia, eh, teniendo claro el objetivo, mi estrategia, bueno, primero ha sido, la verdad que ha surgido, ¿no? Que en este caso ha sido más viralidad, más alcance, que la gente te conozca, al clon, ¿no? Por así decirlo, o el mensaje que estás trasladando. Digo el clon porque es el que más ha aparecido, ¿no? Que soy yo, que soy yo. eh, Borja existe, no estoy entrevistando a un avatar ahora Yo no mismo. decía nada, que soy yo, que tengo. Entonces, yo te diría que, o sea, mi estrategia es ahora, o sea, yo lo que quiero es cambiar un poco el contenido y que sea un contenido un poco más personal, ¿sabes? Como decir, oye, mira, ya tengo estos seguidores, sí, podría intentar decir, voy a llegar a 1 millón de seguidores, voy a llegar a 500, me da igual, o sea, ahora ya lo que me pide el cuerpo, ¿vale? Después de todos esos mensajes, toda esa gente que te pregunta, que además es, oye, conocen mucho el contenido que hago, pero no me conocen tanto a mí, ¿no? O sea, un poco la historia que hay detrás, que en el fondo soy un humilde emprendedor que he fracasado, que me ha ido mejor, me ha ido peor y que sigo en la batalla para bueno, para cumplir mis sueños y ser feliz en el proceso, que es lo que soy, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no contarlo? Y, bueno, si puedo
si puedo inspirar o entretener y educar a gente en el camino, pues fenomenal. Entonces estoy en ese punto en el que estoy un poco, no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero estoy un poco como poco a poco cambiándolo. Y, y luego lo que decías del setup, efectivamente, o sea, yo tengo cámaras muy buenas, con objetivos muy buenos, con focos muy buenos, tengo un estudio de grabación en casa, creo contenido en casa y luego al final, pues es lo que te digo, cuando tienes una empresa, tienes familia y demás, el móvil, ¿no? O sea, es lo más rápido. Pero sí, Mm. tengo ahí mucho proyecto con eso. Porque, y hablemos un poco de monetización, porque al final, ¿cómo ha sido todo este? Entiendo que estás monetizando todo este alcance, toda esta audiencia de formas distintas. No sé si nos puedes desvelar un poco cómo ha sido la evolución. No hace falta que compartas métricas, pero sí que No. entender, porque una cosa que a mí me impacta mucho de las redes, cuando los empecé a entender, decir, es que yo no entendía cómo se ganaba dinero todo esto. Y al final digo, pues es que en el momento que tienes audiencia y alcance, es que puedes monetizar de 200.000 formas distintas. El tema, me encanta una cosa que decías, es qué intención tienes en los vídeos, porque esa propia intención, aunque sea entre líneas, ya estás llevándotelo a cómo luego tú te vas a tu terreno, a tu monetización, y desde el volumen y el nicho, si luego tienes el producto o el servicio, tanto directo como indirecto, pues la monetización se puede dar a escala, porque otra cosa que no hemos mencionado, pero al final no estás creando vídeos, estás creando activos. Activos que están trabajando y entiendo que a día de hoy se siguen viralizando vídeos que has grabado hace un mes o 2 meses o un año. Y eso, a gente que hemos vendido horas por dinero, te explota la cabeza cuando entiendes eso, porque ya nunca más vendes horas, vendes conocimiento y un esfuerzo pasado. Totalmente. Sí, no, la parte de... Sí, efectivamente, los vídeos sí son interesantes, son buenos. Siempre siguen generando, o sea, siempre acaban como, de repente te llegan actualizaciones, oye, tal reel que subiste hace 6 meses ha alcanzado no sé cuánto. Ostras, te habías olvidado de él, ¿no? Em, la parte de monetización es un punto importante y yo creo que mucha gente que crea redes sociales para monetizar le encantaría tener las métricas que yo tengo y yo que no las cree para monetizar, ¿no? También pienso en lo contrario a veces, ¿no? Eh, Esto es importante porque yo no fui nativo para monetizar. O sea, para nada. O sea, yo empecé a Ujú. monetizar y muy poquito, pasados 6 meses, o sea, entonces, yo creo que la parte de monetización dentro de las redes sociales es bas es menor de la que debería de ser y es diferente de la que creemos. Por ejemplo, ¿Vale? la primera cosa, es menor de lo que debería de ser. Yo tengo una empresa, yo no pago. Y además es una empresa retail. Yo no pago por anuncios en medios tradicionales. Yo no lo pago, ni lo voy a pagar probablemente, ¿vale? Mm. Eh, yo pagué en su día por empresas de comunicación y ya no más. O sea, ya no se paga más eso. Yo lo que sí que como empresario, ¿vale? No como creador, yo lo que sí que veo un poder muy bueno, y parece obvio, pero no lo es tanto, es en pagar a gente que crea contenido para que hable de mi marca. O sea, hay que saber a qué personas pagar. Pero es lo que tú dices, yo en mí mismo soy un activo. Entonces, quien más habla de mi marca, que es Weekend Smile, es mi marca personal, que es Borja Álvarez Negocios. Entonces, digamos que yo me he creado el influencer para mi empresa, que debería de ser mi mujer, en este caso, que es mi socia Elena Criado, y estamos trabajando en ello, ¿no? Pero, También crea porque contenido, ¿eh? también crea contenido y además a ella lo felicitan mucho más porque ella es súper natural y lo hace muy bien. Y es una crack en lo suyo y si no lo ha hecho es porque no tiene tiempo, pero ahora está muy committed o más, ¿no? Con ello, ¿no? Pero
yo aquí pongo en valor a los creadores de contenido, sean influencers, sean de un nicho de negocio, sean de un nicho de make-up, sean de un nicho de tecnología como tú y demás, tal, porque es que o sea, es un canal de promoción alucinante. O sea, yo compro, todos compramos a través de influencers. Yo no compro porque veo un anuncio en el periódico digital. Yo no veo, no, es que deberían, debería de ganar más dinero, más promoción debería de haber encima de los influencers, de los creadores de contenido, porque es brutal el poder de llegada que tenemos. Es brutal, brutal, ¿no? Entonces, a mí me contactan muchísimas marcas, agencias de... He rechazado mogollón, primero porque no veía encaje o porque no me interesaba, no quería meterlo muy publicitario, no estoy en el punto en el que quiero, o sea, ¿sabes? Tengo yo Ujú, mis ideas y voy a mi ritmo, ¿sabes? Es que tengo mi empresa, mis negocios y esto lo tenía como oye, pues yo sé qué querré hacer y cuando lo quiera hacer, ¿no? ujú, Pero de verdad, yo veo que hay, como hay de todo, ¿no? Como en cualquier lado. Hay influencers, que yo he trabajado con influencers que han sido un desastre. O sea, que digo, ay, mira, para qué he trabajado con esta persona. eh, de hecho, ha acabado mal, o sea, no ha acabado mal, me refiero que no con el alcance que yo esperaba, o no, de ahí he aprendido mucho, ¿no? Oye, pues ujú, no es la imagen que queremos, no transmite como queremos o simplemente no cumple lo que habíamos hablado, ¿vale? O sea, eso puede ocurrir. Pero el poder ujú. que tienen en sí mismo es brutal, es brutal. Yo escuché a... Se me olvidó el apellido, qué rabia. Rodrigo... Es farmacéutico mexicano, tiene una empresa farma, Rodrigo... Joder, qué pena. Luego Rodrigo Farma México. ¿Cómo se llama este tipo? Mira, lo tengo aquí. Rodrigo Herrera, creo que es. Sí, Rodrigo Herrera, ya lo tengo. Perdona que paro un momento. Ya, tranquilo. Es un tipazo, bueno, un tipazo, me refiero. Le he escuchado en varios podcasts y le he escuchado hablar y es un tipo al que sigo bastante, que me preguntabas antes. Eh, Dijo una cosa que era en Ujú, un podcast, no me acuerdo cuál. Ah, que a ti te preocupa que tu hijo sea influencer. No, no, al contrario. O sea, es, es de lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, que fíjate que yo, entonces me chocó porque yo veía noticias malas como de, no, ¿qué es lo que quieren ser los jóvenes en Italia? Piloto de avión. ¿Qué es lo que quieren ser los jóvenes en Inglaterra? Banquero. ¿Qué es lo que quieren ser en España? Influencer. Y lo ponían como malo. Y yo decía, pero, entonces, claro, yo me quedaba un poco como escéptico, decía, ¿por qué malo, no? O sea, antes de yo meterme en esto, ¿cierto? ujú, Pero luego escuchas a un tipo como Rodrigo Herrera, que, joder, que tiene una empresa, pues no sé, multimillonaria, de farma, tal, no sé qué, y encima el tío crea contenido y tal, y decía, no, no, es que él daba un dato, no sé si sea real, decía, en pocos años, uno de cada 20, es decir, un 5% de la población, va a ser creador de contenido, de algún tipo. ujú, O sea, va a crear contenido que influya, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Porque aquí ya se puede hablar también de qué tipos hay. Entonces, el tío decía, no, claro, yo tengo una empresa multinacional, facturará, pues, no sé si billions o que sea, que no, es que los presupuestos está estimado que van a ir dirigidos al digital y al digital a los creadores de contenido. Entonces, de los miles de millones que se gastaban en muy pocos medios de comunicación, en las grandes marcas, a desgranarlos en un 5% de la población, pues evidentemente ahí hay un negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, ujú. bueno, yo lo veo eso como una parte que debería de monetizarse muchísimo más y yo como marca que paga a influencers debería de pagar más y las marcas deberían de pagar más, deberían de pagarnos más, ¿no? Por así decirlo. No soy, yo no soy influencer, Ya. ¿no? O sea, yo soy creador de contenido, pero que creo que es la plataforma perfecta. O sea, de verdad, si sabes hacerlo bien, es perfecta. Y eso es la parte de monetización. Y luego no sé qué otra parte me habías, no sé si he contestado. Creo que Sí, o bastante. sea, un poco Pero por porque es que me llama cifras, mucho la o sea, atención.
No, no, o sea, y es una cosa que yo creo que mucha gente desconoce. O sea, un youtuber, ¿por qué un youtuber gana tanto dinero? ¿No? Y esa es una pregunta que se hace mucha gente porque no ven más allá de decir, no, es que mira el millón de views que tiene. Eso es lo que están vendiendo. Luego ya cómo lo canalizan, que es, oye, lo canalizo por un sponsor, porque una colaboración que por CPM podríamos decir, oye, por cada 1000 que me van a ver, me pagas X, ¿no? Ya sea 1, 5, 10, 20, ya cada uno según el retorno que va a tener. Oye, hacemos una estrategia de CPL. Tengo aquí un formulario, si yo consigo traerte 200 leads, te pago esos 200 leads más cualificados. O CPA, por coste de adquisición, es, oye, todos los que conviertan, que ahí normalmente cuando veáis un cupón de descuento o lo que sea, pues pueden asociar esa venta. O si en tu caso, por ejemplo, que me ha encantado el concepto de decir, me he creado, yo soy mi propio influencer de mi marca. Que al final, que era una duda que tenía luego, que era marca personal versus marca de empresa, pero ya me ha quedado cristalino que es, joder, que mi CPL es gratis. O sea, todo lo que yo pueda generar hacia Weekend, pues perfecto, ¿no? Igual que Elena está generando contenido, pues al final es, oye, nos estamos ahorrando muchísimo dinero y nos permite que cuando hay que hacer paid, se lo estamos metiendo en los canales que sabemos que nos van a tener más impacto y que a medio largo plazo más retorno. Y luego decías, oye, la parte formativa, que sería como el paso natural. Oye, pues yo puedo enseñar esto, ¿cómo lo hago? O a través de una escuela de negocio, pues ya sea, por ejemplo, el IS u otras escuelas, o me monto mi propia formación, mis propios cursos, ya sea más en directo, como por ejemplo, pues yo este fin de semana, ¿no? Que doy mi formación de Domina Cloud, por ejemplo, en un día, o pues me apalanco en terceros, ya sea en directo, infoproducto, etc, etc. Aquí cuando tú hablas sobre todo de que deberíamos pagarles más, sobre todo para alguien de negocio que quizás jamás ha contratado a un influencer, ¿qué rangos nos puedes dar para saber más o menos que no hagamos el ridículo? Es decir, yo ahora quiero hacer una colaboración con Borja, o puedes elegir otro, y es, oye Borja, vea que tengo ahí 100 eurillos, y claro, entendería que te descojonas de mí y dirías, 100, chaval, que tengo, no sé, 40 millones de views en un mes, eso tiene un coste. Pues mira, a mí esto es, mira, honestamente, Mike, aquí esto, el precio lo pone el que está dispuesto a pagar el que paga, ¿no? O sea, es decir, yo puedo creer, un necio confunde precio con valor. Yo puedo tener un valor en mí mismo, ¿no? Sobre mí mismo muy alto, pero al final el precio es lo que te paga el mercado. Entonces, esta pregunta es súper compleja, porque yo creo que los precios altos que pagan a los influencers, las marcas, son porque el match es perfecto o así se estima que es perfecto, ¿vale? Es decir, que el valor de ambos percibido es muy alto, por lo tanto la disposición a pagar es sumamente elevada, ¿cierto? También puede ser como el mercado inmobiliario, ¿no? Oye, mira, yo me pongo un precio y aquí hasta que no me lo paguen yo no me muevo, ¿no? Pues puedo decir, oye, pues yo te cobro por un vídeo 3.000 euros, o te cobro 5.000 o te cobro 1.000, ¿no? Entonces, a partir de ahí vas viendo un poco lo que tú... yo creo que, insisto, o sea, depende mucho del match. Al final, detrás de las empresas hay personas, ¿no? Entonces, al final es un poco el feeling, lo que se entiende que es un match perfecto y que a partir de ahí, pues bueno, se va a vender mucho, se va a sacar mucho rendimiento y que, bueno, el vídeo tiene que valer más, ¿no? Luego el formato, oye, pues no es lo mismo que te haga un vídeo con un avatar a que te haga yo varios contando una historia, ¿no? No es lo mismo que sea algo que encaje perfectamente a algo que sea un poco forzado. No es lo mismo que, bueno, en fin, un sinfín, ¿no? De razones. Entonces, esta parte es un poco jungla, ¿vale? Yo también le he llegado a preguntar mucho a la IA, incluso, oye, mira, le cuelgo mi perfil, porque claro, me preguntan marcas, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus fees? Le cuelgo mi perfil, le cuelgo un poco mi sensación, eh, el contexto, ¿no? Famoso de prompt, y claro, la IA te dice, oye, pues un poco todo lo que te he contado, pero puede ir un vídeo, pues eso, 1.000 euros a muy por encima, ¿no? Entonces, todo depende del momento, depende del alcance que tenga, de muchas cosas, ¿vale? Ya te digo, yo a los influencers, yo sí que he asumido costes muy elevados, y es que además, cuando funciona, es una maravilla, es que es una maravilla. O sea, es que Claro. la promoción es algo que las empresas tienen que gastarse el dinero, yo el primero, y insisto, yo creo que con los influencers o sea, con los influencers creadores de contenido,
es un gasto, vamos, más que justificado. No sé si te he Mm. contestado. ¿Crees que te dijera? He dicho una vez No, 1000, he dicho 5000. nada, totalmente. Y de hecho aprovecho para poner aquí un poco la publicidad. Em, y de hecho, Domina Cloud. sobre todo, domina aquí mi curso. Digo, ¿y por qué lo pongo? No por hacer public, que también, y encantados, entrar a la página web y vais a tener toda la información. Hay edición en 2 grupos, viernes y sábado, 3 y 4 de julio. Pero es claro, estamos hablando, y tú y yo somos como los dos extremos. Tú, el extremo que tienes 400.000 seguidores por canal, lo cual tu alcance es espectacular, y yo, que tengo un alcance, vamos a decir que en la newsletter hay 500 personas, pero es verdad que son nichos y totalmente distintos, ¿no? Es verdad que el Muy podcast bien. tiene bastantes más. Pero que quien se plantee lanzarse, y lo digo no por hacer la comparativa, sino que cada nicho, cada audiencia, en esa monetización, que yo entiendo también que a veces es la motivación de mucha gente por dar el salto, ¿eh? Yo con audiencia pequeñita también tengo las formas de monetizar, ¿no? Y ahí puedes llegar a unos números bastante interesantes, porque creo que también ahí hay otra barrera mental, y sobre todo me está encantando esta conversación porque creo que estamos rompiendo muchas barreras mentales de gente, ¿vale? Es, ostras, que necesito tener esos 400.000 seguidores. Es que como no llegues a esos 400.000 seguidores, aparte de que te vas a frustrar y te vas a acabar loco, porque hasta que llegues, si llegas, cuidado, claro, no puedes decir que hasta que no los tenga no voy a monetizar. No, quizá con 500, con 1000, que son números bastante asequibles, si eres constante y tienes cierta metodología y estrategia, ahí ya puedes monetizar. Ahora, tienes que tener con qué monetizas. Quizá no es publicidad, o sí, dependerá, porque claro, si estás vendiendo un producto muy de nicho y por cada producto tiene un coste, me lo invento, 10.000, 20.000 euros y te estás llevando un 5 o un 10% por venta generada, ole tú, ¿no? O lo que hace mucha gente, que es me voy directamente al sector financiero y venga a cuentas de Trade Republic o de Revolut y a sacarme 100, 200 por cada cliente que genero, ¿no? Bueno, son formas. Entonces, aquí, sobre todo yo creo que la gente también se lleve con un mensaje de decir, oye, ¿por qué lo haces? ¿Vale? Y disfruta el proceso y no te frustres si no llegas a viralizar. Porque y aquí una cosa que a mí me pasó, a mí en LinkedIn nunca me, o sea, yo creo que, aparte de que creo que LinkedIn está de capa caída, nunca se me ha viralizado nada en LinkedIn, excepto una cosa, un post, bueno, realmente 2, se me viralizó y conseguí 1.400 alumnos de mi curso de N8N, de un solo post. O sea, estamos hablando que de repente pasé de 0 a morir de éxito. Es verdad que luego LinkedIn me decía que si era un bot y me empezó a banear y a bloquear, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, que a veces estás haciendo mini apuestas y solo necesitas uno, que es verdad que como se te viralice uno, cuidado porque eso engancha y estás buscando el siguiente que se te, que se te viralice y vayas creciendo. Efectivamente. Sí, no Hay, hace falta, no ¿cómo, hace falta, no hace falta tanto, pero ¿Cómo reaccionas, hablando un poco de esta viralización, cómo reaccionaste a tu primer vídeo viral? O sea, cuando de repente dijiste, ostras, que esto se ha ido de madre me y lo ha reía, petado. me reía, me descojonaba. Claro, porque al final es que tienes que estar cómodo con el proceso, tienes que hacerlo con ganas, no por obligación, al menos yo, vamos, yo si me tengo que obligar a algo malo. Entonces, claro, de repente ves que se empieza a viralizar, pues obviamente aprendes. Dices, uy, ¿y por qué este sí, por qué no? Entonces pones a analizar un poco, a entenderlo y también te ayuda a no parar. Yo creo, te digo una cosa, somos el producto y somos trabajadores de las redes sociales todos. O sea, todos. Yo me acuerdo cuando te cuento rápido porque yo me acuerdo cuando estaba viendo vídeos, yo digo, bueno, es que estos señores estoy trabajando gratis para ellos, ¿no? Porque estoy consumiendo como un loco, ¿no? O sea, una cosa. Y entonces tomé la decisión de pasarme al otro lado. Digo, macho, es que además a mí que me encanta hablar, comunicar y demás, pasarme al otro lado. Entonces te pasas al otro lado y de repente se te hace un vídeo viral y ya dices, coño, oye, pues está muy bien esto, ¿no? O sea, es decir, oye, a la gente le interesa lo que digo y tal. Entonces, de otra manera, también eres trabajador de la red social, porque estás creando contenido. Entonces, es un poco, al final, las sensaciones que yo me llevaba cuando tuve mi primer vídeo viral. Era como, bueno, pues ya
ya me ha dicho el algoritmo que le gusta lo que estoy subiendo, pues ya, pues aquí a subir, ¿no? Entonces es un poco la Nada, sensación que tienes. hagas fondo. Borja, hay un tema que no hemos comentado y es, claro, se te viraliza, empiezas a tener muchísima más exposición. Hablemos de lo personal. ¿Te empiezan a llegar WhatsApps de amigos, conocidos o incluso haters? O sea, ¿cómo es eso? Porque claro, de repente tú quizás estás durmiendo, te despiertas, tienes 1 millón de views, WhatsApp a reventar o emails, mensajes buenos, malos, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué es esto de clonarte? Vamos a ver. Y no, siempre, vamos a ver. O sea, si no tienes haters, no lo estás haciendo bien. O sea, haters tienes que tener siempre. Yo esto lo hablo con gente que crea contenido, con gente que tiene empresas. Donde de verdad vas a tener haters o gente que aparentemente son amigos o son gente que ha estado relativamente cerca de ti y demás, es ahí. ¿Sabes? Es decir, en los círculos cercanos es donde de verdad la gente siempre vas a sentir. Es un tema de sentimiento, nadie te lo dice, ¿no? Pero la gente sientes que, oye, no sé si es porque te ven, no a mí, digo en general, digo a ti, Mike, por tu podcast, a quien sea. O sea, cuando haces algo distinto, siempre la gente de tu entorno te va a ver con un poco de amenaza o, oye, esta tía o este tío que está haciendo y tal. Y entonces ahí tienes esa sensación de hateo, ¿sabes? Eh, yo me siento cómodo. Yo me siento cómodo. O sea, a mí no me importa. Disfrutas. Es que yo es que yo soy un poco así, la gente me conoce, Borja polémico, no sé qué. A mí no me importa. Es decir, y no quiere decir que no lo haya pensado alguna vez. Humildemente, claro que sí, lo he pensado alguna vez en mi vida, por supuesto, tiene esa sensación como todo el mundo, pero hay gente que la tiene a todas horas y hay gente que no. Yo soy de los que no. O sea, en el momento en el que piensas en los demás, la estás cagando. O sea, es que te tiene que dar igual lo que piensen los demás. O sea, tú tienes tu película, tienes tu historia y para adelante, ¿no? O sea, no. Entonces, sí. Luego también está la parte bonita, joder, hay un mogollón de gente cercana y no tan cercana que se escojona y que les encanta. Y entonces al principio lo ven como, al principio la gente yo creo que está como un poco expectante, como, uy, este tío, a ver, tal, espérate, y de repente ven que es un hábito, ven que les sales demasiado, ven que tal, y dicen, oye, pues me gusta lo que está subiendo este chico, oye, pues sí, así, pues continúa, o, joder, pues te sigo, pues, oye, joder, el otro día me lo envió uno del curro, que trabajo en no sé qué banco, envió al chat del grupo un vídeo tuyo y dije, coño, ese es amigo mío. Y luego un amigo que es piloto me dijo que un copiloto suyo le vio una foto conmigo, bueno, en fin, ¿sabes? Como si yo fuera alguien, o sea, es que es como ridículo, ¿no? Entonces te genera una sensación como, ¿sabes? Pero bueno, eso está bien porque al final tienes las dos partes, ¿no? Gente que sabes bueno, que a lo mejor no te apoya, pero no solo aquí, sino también en el emprendimiento o en cualquier cosa que hagas, por la razón que sea, y eso nos pasa a todos y nos seguirá pasando, y luego gente que te apoya, que dices, coño, pues qué bien, ¿no? Y es que ese es un punto importante, porque cuando yo siempre digo que la gente que te quiere, la gente que te apoya, está no cuando te va, o sea, te das cuenta quiénes son no cuando te va mal, sino cuando te va bien, ¿sabes? Cuando de repente empiezas a hacer algo distinto y tal, esa gente que te apoya, son los que, al menos yo lo tengo claro, los que de verdad dices, oye, pues estos, le gusta verme, no sé, que te va con éxito en lo que sea, pues en tu matrimonio, en la familia, que te va con éxito en pues, que estés feliz, de repente creas contenido y te va bien, de repente la empresa pues te han visto mal y ahora te van bien y se les ve muy contentos, pues como todo en la vida. A mí este punto es de los que más me gusta y yo lo tengo clarísimo. Lo hablo mucho con mi mujer y con amigos emprendedores que tenemos en común y demás. Sí, sí, sí. Y luego lo otro, no sé qué me has preguntado, ¿no? Yo creo que esto, ¿no? Esto sí, Sí. justo. Y de hecho, ¿cómo crees que hubieran cambiado las cosas, Borja, si en vez de tener 400.000 seguidores, te hubieras quedado en 10.000? Bueno, o en 1000. Eso O en hubiera sido 1000. mejor. Es de decir, que toda esta gente. Claro. ¿Por qué te digo esto? La picardía de que es fácil decir, hostia, qué guay te ha ido, qué bien lo has hecho, tal, cuando ya tienes el éxito. Pero, ¿y si te hubiera ido mal, cómo crees que hubiera reaccionado ahí la gente?
Bueno, es que lo que te digo, a mí me da exactamente igual. Es que me da igual, es que es una sensación por no decir otras palabras, que es abismal. No quiere decir que insisto, en algún momento de mi vida me ha importado lo que digan los demás, sí, pero he aprendido que no vale para nada. Entonces una de las cosas que yo quiero motivar a la gente con mis redes sociales en esta nueva etapa es a que te dé exactamente igual el resto. Y no pasa nada. O sea, puedes trabajar. Yo tengo familiares que trabajan en grandes empresas y le digo, tío, ¿tú sabes mucho de fiscal? No, pero ¿cómo voy a ponerme a hablar? Coño, habla de fiscal, que a mí me interesa, a mucha gente nos interesa. No, pero es que entonces la empresa y tal. Vamos a ver, yo tengo una empresa y tengo un tipo, una tipa, que crea contenido, joder, y que le posiciona como... Estoy encantado de la vida. Estoy encantado de la vida porque va a aportar mucho a la empresa, va a dar visibilidad, ¿sabes? Al final lo que quieres es rodearte de gente buena y eso es gente buena. Entonces, bueno, pues si me hubiera quedado en 1000, pues no hubiera pasado nada. Pues probablemente, si estoy convencido de lo que estoy haciendo, hubiera seguido. O como dice Kanye West, I guess we'll never know, ¿no? O sea, no sé. Entonces, que es otro de mis ídolos. Pues no tengo ni idea qué hubiera pasado. Pues me hubiera quedado igual y hubiera tirado para adelante. Si es que no, si es que las cosas no las haces por la validación del resto. Las haces porque las crees y pueden ir mejor, pueden ir peor. Yo he montado una empresa y la he tenido que cerrar y me ha ido mal y he pasado malos momentos y he seguido para adelante. Pues lo mismo. Pues cuando lo monté, la gente dice, uy, ¿qué está montando ese tío? Te va mal, pues ese momento lo que haces es seguir para adelante. He montado Weekend, yo creo que va bien, va muy bien, aunque tiene que ir mejor como todos los negocios, porque cuando tienes, siempre quieres que vaya mejor, pero si se hubiera ido mal, pues hubiera seguido para adelante con mi historia. O sea, es que es algo que de verdad que le pongo mucho enfoque. Has tocado aquí un punto conmigo interesante, es que es fundamental. Las barreras que nos ponemos nosotros mismos, por el qué dirán o lo que sea, es terrible. Entonces es uno de los puntos que quiero trabajar en mi contenido, porque está muy ligado al emprendimiento, a dar el paso para crear contenido, a dar el paso a hacer cosas nuevas, y es algo que hay que trabajar. Total, total. Borja, una última pregunta relacionada con redes. Y a mí hay un formato que me encanta, pero que no acabo de dar el paso, que es el videoblog, ¿no? Es decir, un poco contar tu día a día, en qué andas y desde la naturalidad de irlo explicando, ¿no? Y de hecho es un formato que a ti te pegaría también, creo que bastante, y no sé si tu estrategia va hacia allí, pero no. Me Pero, encantaría, sí, sí. pero como padre de familia, tengo ahí un poco pues yo he Sí. sido padre hace añito y medio, yo solo tengo uno de momento, no me imagino cómo será con tres, pero uno. Y, y siempre digo, hijos sí o no en las redes sociales. ¿Y desde qué prisma? Porque veo gente que los expone mucho y al final el hijo se convierte en el producto, lo cual me da cierto repelús y miedo. Pero por otro lado, es que es un porcentaje muy importante de nuestro día a día. Totalmente. Pues mira, exponerse y mostrarse son dos cosas distintas. Exponerse es, no hay límite, ¿vale? Y mostrarse, tú tienes el control de lo que estás enseñando, ¿no? Entonces, yo creo que esa diferenciación es clave. Entonces, exponer a los niños, desde mi punto de vista, yo ni de broma. O sea, no, de hecho lo corté de raíz. Yo antes, cuando tenía, no sé, 1000 seguidores, que eran amiguetes, y 4 más, pues, o menos, pero cuando tenía seguidores, sí que los mostraba, ¿no? A mis hijos, pero ya, vamos, ya con todo el tema de la inteligencia artificial y demás, y abriendo mi perfil al público, lo quité de golpe y entonces mi punto es que no, no. ¿Forma parte de mi día a día? Por supuesto. ¿Tengo pensado o me encantaría hacer videoblog? Por supuesto. Me parece que es súper interesante. La verdad que, la verdad que lo he intentado. Forma parte de, ¿no?, de mi nuevo paso de, oye, conoces a mi avatar, de conocerme un pete más, ¿no? Y si te gusto, me sigues, y si no te gusto, pues no me sigues, no pasa nada, ¿no? Y a los nuevos lo mismo. Entonces, eso es algo que yo creo que todos tenemos algo interesante que contar, bueno, casi todos, ¿no? Tenemos algo interesante que contar en nuestro día a día. Te sorprendería la gente que sube videoblogs que tienen unas vidas pintorescas, o súper normales,
y se hacen totalmente virales precisamente por la normalidad de sus vidas, ¿no? Es decir, claro que te encontrarás a gente a tu alrededor que dice, uy, este se piensa que es influencer, hablando así de su videoblog y tal. Qué maldad, porque piense lo que sea, ¿no? Luego hay gente que te conoce, o sea, hay gente que de repente te ve por las redes y le estás inspirando, le estás gustando, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que o sea, la parte de videoblog me parece interesante y yo creo que a los niños, yo concreto no los muestro. O sea, Pero se vienen cosas, son ¿no? lo fundamental junto con mi mujer. Se vienen cosas. Se vienen Vamos, cositas, ¿no? trato de hacerlo, lo que pasa es que tengo que cogerle el truquillo, ¿no? Es que yo, claro, tú piensas que yo soy muy honesto, o sea, yo realmente llevo un año ya y entonces, bueno, voy viendo con qué me siento cómodo, qué me gusta, qué no me gusta, más que lo que le gusta a la audiencia, que también es importante, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio, pero claro, o sea, es decir, claro, yo tengo mi vida, ¿no? O sea, yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa, mis proyectos, mi mujer, mis hijos, que es lo más importante. Entonces, bueno, vas un poco pivotando. Yo creo que pivotar es importante. Entonces, la parte Ujú. de videoblog, además, también, claro. Oye, saltemos a quizá una parte un poco más personal y justo estás diciendo, ¿no? Proyecto principal, otros proyectos que nos irás desgranando si quieres, y luego familia. Y claro, aquí inevitablemente yo que muchas veces, y ya digo que me está faltando IA para hacer todo lo que quiero, eh, ¿cómo se concilia? O sea, y encima tú, tu mujer, tu socia, o sea, que ahí que los problemas también van para casa, entiendo. Sí, totalmente. Pues, mira, yo lo mejor que he hecho en mi vida es casarme con mi mujer, tener hijos con ella y asociarme con ella. Al menos de momento, lo último, ¿no? Al menos de momento. Entonces, eh, em, ¿por qué me asocié yo con ella? Porque era la mejor para este proyecto. Era la mejor. O sea, no era un tema de, oye, vamos a montar algo en familia. No. A mí me surgió la oportunidad, a ella también, y ella necesitaba a un comercial o alguien de negocio, ¿no? Así, bueno, que pudiera también gestionar y no lo encontraba, no lo tenía en ese momento. Yo estaba disponible. Me habló del proyecto y en este caso, bueno, yo creo que la doctora Elena Criado suena cursi a veces, me lo digo, tu mujer, pero es que, de verdad lo digo, es que yo no me meto en este embolado de asociarme con mi mujer si no tengo el pleno convencimiento que es el mejor perfil a nivel España-Europa para liderar un proyecto dental. Entonces, con ese convencimiento, porque ella venía además de un perfil bastante concreto, venía del IES, que en el IES yo creo que lo hizo muy bien, no está en la misma clase, tú sí, ya me lo dirás. Le Eh, hizo bien, le hizo y, bien. y entonces venía además ella aparte de ser muy buena dentista, con una mentalidad americana, es americana, eso también es importante, ¿no? Como muy go to the point, ¿no? Y además ella venía de liderar la dirección médica en Sanitas Dental. Entonces, bueno, resumen y conclusión, era perfil perfecto para un proyecto dental y, oye, pues decidí asociarme. ¿Y por qué creo? Entonces, hemos discutido muchísimo, evidentemente, sobre todo los primeros años de adaptación. Obviamente, pues seguimos discutiendo y en ese sentido, cuando eres pareja, pues digamos que no hay esa barrera, o sea, se dicen las cosas, ¿no? Ok, listo, pero yo creo que se mantiene todo muy bien y siempre lo digo por dos motivos principales. Dos, te diría. El primero, que como en cualquier sociedad empresarial, tienen que estar los roles bien diferenciados, es decir, que seáis personas complementarias, ¿vale? O al Ujú. menos que esté bien definido, ¿no? De una manera abismal, ¿no? Porque eso hace que sea complementario, ¿no? La sociedad. Y eso ocurre con ella y conmigo. Somos bien distintos, pero bien distintos, entonces eso compensa mucho. Yo aprendo mucho de ella, ella entiendo que de mí, solo se lo preguntarás, y de momento bien. Y luego el segundo aspecto fundamental, que tiene más que ver con la parte familiar, evidentemente, es la pasión y la obsesión que existe con el negocio. O sea, es alucinante, alucinante la obsesión que tenemos ambos por el negocio. O sea, eso de... Yo lo respeto, ¿eh? Yo lo respeto. Pero eso de, oye, vamos a desconectar, en mi casa no existe. Pero no existe no porque lo diga yo, sino porque lo dice ella y porque lo digo yo, los dos. O sea, Ujú. aquí tenemos
el matrimonio lo primero, los hijos y el negocio. Y estamos en una mesa y se habla de negocio. Y estamos recién levantados y se habla de negocio. Y estamos viendo una película en la cama de Netflix y se habla de negocio. O sea, no hay corte. No existe. Pero igual que no existe cuando hablas de tus hijos. Oye, estás en el curro y hablas de ellos. Igual, es que es lo mismo, o sea, forma parte de nuestras vidas. Entonces, yo entiendo que la gente me dice, no, es que yo con mi pareja me voy a, o sea, yo no me imagino asociado con ello y tal, ni de coña, ¿no? Bueno, primero que a mí me gusta estar con mi mujer. Eso es lo primero de todo. A mí me gusta. Es mi mejor amiga y me lo paso fenomenal. Eso es lo primero, porque si no sería imposible, te lo puedas imaginar. Y lo segundo, porque lo que te acabo de decir es que los dos nos obsesiona el negocio. O sea, es que nos encanta ver crecer, nos encanta sufrir de la misma manera, ¿sabes? Unos días ellos tienen un mal día, otros días yo, tal. Oye, nos compensamos y yo te diría que es eso. Y No sé si es lo típico que dicen, no, pero es que lo digo con el pleno convencimiento. O sea, es que si no, yo yo, creo que no puede funcionar. Llevamos más de 4 años. o sea, yo te lo pregunto porque a mi mujer que siempre la estoy intentando picar, digo, yo creo que no dentro de 10 años, sino más bien en el corto o medio plazo, porque creo que nos pasa algo parecido. O sea, nos gusta mucho estar juntos, creo que somos súper complementarios, somos muy distintos el uno del otro. Ella me da mil patadas a mí. Y digo, joder, es que el día que nos dé por juntarnos, pasa que otra vez barreras mentales de no, la estabilidad, el riesgo, no sé qué. Y aquí, la parte de hijos, ¿vosotros cómo asumisteis ese riesgo? Porque claro, era poner los huevos todos en la misma cesta. Hay que, hay que, hay que, hay que arriesgar, que te diga. O sea, es que, claro, eso es otro punto importante. Yo he conocido a gente a lo largo de mi vida que lo tenían todo como súper atado, ¿no? Oye, no, ahora estoy en consultoría, en banca, tal, voy a ganar esto. Entonces, pero así, ¿eh? Oye, cuando Sí, sí, gane, sí, cuando, conozco ese cuando, perfil. A mí me aburre. cuando, claro, cuando llega a manager, pues ganaré este dinero, entonces ese dinero. Hostia, macho, espera, yo no puedo, o sea, es decir, y mi mujer tampoco, y mira que ella es mucho más cuadriculada que yo, o sea, es decir, o sea, aquí hay que creer en algo y ir a por ello, a las duras y a las maduras. Entonces, eh, ahí me lo dicen, sí, los mismos huevos en la cesta. Bueno, pues ok, pues mira, si eso es porque solo piensas en la parte mala, ¿no? Solo piensas en la parte mala, que están los huevos en la misma cesta. Pero ¿y la parte buena de que estén los mismos huevos en la misma cesta? Pues hombre, quiere decir que, oye, pues mi socio, en este caso mi mujer, todo lo que, en caso de que vaya muy bien, pues será para mis hijos, ¿no? Es decir, o sea, será compartido, lo disfrutaremos el doble. Entonces, hay que arriesgar. ¿Que puede ir mal? Puede ir mal perfectamente, claro, ¿cómo no? Pues, vamos, tú eres un venture partner, o sea, los ventures son así, los negocios son así, o sea, no hay negocio fácil, no existe, que te lo diga te miente. No. Pues habrá que asumir riesgos y en este caso, yo, con mi experiencia ahora mismo, pues yo estoy encantado de momento y creo que ella también. ¿Y cómo se lo transmitís a vuestros hijos? O sea, ¿cómo están percibiendo que sus padres estén emprendiendo juntos, que estén luchando día a día, a todas horas, por levantar un negocio? Que tengo ahí Pues, curiosidad. bueno, son pequeños, tienen 6 y 4, pero sí que se lo transmitimos. O sea, ya, vamos, si tú le preguntas a mi hijo, o sea, mamá es dentista, papá negocios. O sea, lo tiene, eso ya lo sabe. Que lo entienda o no, eso no lo sé de momento, pero por ejemplo, trabajamos mucho en casa, entonces nos ven trabajar, nos ven discutir, nos ven. Eso sí, esa parte sí que, la de discutir, pues obviamente, como cualquier pareja, pues tratas de intentar quitarla, ¿no? Pero te diría que yo les digo que los negocios son importantísimos y el trabajo. A mí lo que me han enseñado en mi casa y es lo que trato de trasladarles. O sea, les hablo del negocio. O por ejemplo, no sé, estamos en una tienda, otra tontería, pero aquí ya es meterte en la parte de educación. Pero metemos en una tienda o algo y de repente veo que mis hijos tiran algo, un cartel o lo que sea, pues aprovecho para pararme, para hablar con ellos. Insisto, se enterarán o no se enterarán, pero yo solo digo, oye, mira, esto es un negocio. ¿Acuerdas cuando papá te dice que negocios? Pues mira, esta señora trabaja aquí y tal. O sea, trato de explicarles.
se lo puede inculcar que es algo muy importante. Entonces ya salí aquí unas niñas a vender limonada y les expliqué, oye, mira, estas niñas, esta chica de aquí que es un poco más mayor que tú, pues mira, vende limonada por esto, tal. Trato de explicarles. Primero porque me apasiona y segundo porque creo que es fundamental. ¿Y cómo les vais a inculcar, si es que queréis inculcar, lo que entiendo que sí, toda esa vena emprendedora de negocio, para que desde pequeñitos lo vayan un poco mamando y les resulte como muy obvio cuando quieran dar el salto, si es que lo dan? Pues mira, yo no soy formador de padres. Creo que ser padre es la cosa más complicada que hay. O sea, es como el Doy fe. proyecto. Claro, claro, es el proyecto vital. Entonces no sé quién para dar consejos de nada, y mucho menos de esto. Es lo que más sufro yo es en esto, precisamente, con el tema de la educación de los niños. Pero yo te diría que yo, bueno, mis hijos que sean lo que quieran ser, eso va a empezar, porque mis hijos no son una extensión de mí, mis hijos son personas totalmente tal, y que hagan lo que quieran, ¿sabes? Pero yo diría que viendo el ejemplo, si ven que sus padres son emprendedores y a ellos les gusta, pues para adelante. Qué bueno. Borja, podríamos estar hablando horas, Sí, pero sí. tampoco no quiero abusar de tu confianza. Sí que me gustaría ir cerrando y para ello, si quien vea esta entrevista, ¿vale? Si tuviera que quedar solo con un mensaje tuyo, ¿cuál te gustaría que fuese? Pues mira, uno que hemos dicho, que no piensen en lo que dirían los demás, sobre lo que ellos quieren hacer, y que vayan adelante. Y al lío, y sin miedo. Y para adelante. Qué bueno. Y para adelante. Claro que sí. No sé si hay algún tema que te gustaría sacar. Por ejemplo, antes de cerrar, ¿eh? Hablabas de otros proyectos, por si quieres darles exposición o lo que sea. Bueno, no, ya te digo, ahora mismo estoy muy, o sea, mi proyecto principal es Weekend Smile. Nosotros hacemos carillas dentales de alta estética, con la mejor experiencia bueno, en tiempo récord, sí, o sea, muy enfocado a lo que estás buscando, con resultados garantizados, que esto es importante, y a un precio accesible, un precio que sea razonable, ¿vale? Entonces, bueno, es un proyecto que llevamos 4 años esperando mucho, que ahora tenemos un importante apoyo, estamos muy contentos por ello, y estamos creciendo bastante. Vamos, hasta hace 3 meses estábamos en 5 clínicas en 4 provincias, y ahora estamos en 11 en 7 provincias, y seguimos creciendo. Entonces, bueno, la verdad que, la verdad que es un negocio que la gente, eh, mis clientes están contentos, y eso es algo que sonríen, ¿no? O sea, hago sonrisas y me preocupo porque estén contentos con su sonrisa, y lo están. Por lo tanto, es un negocio muy agradecido. O sea, yo no soy el dentista, soy el único que no soy dentista de toda la empresa, ¿no? Pero joder, sí que trato de estar mucho con ellos, de conocer qué opinan y demás, y la verdad que vamos, la gente está muy contenta, mis pacientes. Entonces, estoy muy, muy, muy enfocado en ese negocio. Después, bueno, otros negocios que puedan surgir, eso ya te digo, seguramente vayan por el lado de la formación, o ya veremos, tengo ahí varias cosas. Pero de momento, 100% con Weekend Smile. Y contenido. Y contenido, sí, pues es que el contenido da un apoyo muy importante también a Weekend. Entonces, bueno. Bueno, y porque Elena cree más contenido. Eso sí que me va a preocupar yo de que la veáis creando contenido. Así que eso. Genial. Pues si te parece, dejaremos en la descripción de este vídeo y en el post de Substack y de LinkedIn todos los links. Ya me pasarás todos los links de las redes sociales y todo para que os puedan seguir. Yo os recomiendo personalmente que sigáis a Borja. Yo creo que te sigo desde los inicios, ya te lancé ahí un mensaje hace ya bastante tiempo. Animarte a que sigas, a mí me ayudas. O sea, que en este sentido llévate ese mérito también. Sí, Bueno, no, porque al final es lo que dices, al final es ver referentes y decir, ostras, ¿por qué no? ¿No? Y vamos a dar el salto, hay que quitarse los miedos. Me ayuda un montón esta conversación, o sea que también lanzo desde aquí, quizás se vienen cositas, no lo sé, lo veremos. Y eso, ha sido un placer entrevistarte, Borja, espero que hayas estado a gusto, que lo hayas súper. disfrutado Gracias a ti, y Mike. estoy... Y Nada, enhorabuena por lo que gracias. estás haciendo y por todo lo de Crowd, que seguro va a ser un éxito. Esperemos, esperemos. Así que Claro que nada, sí. si te parece,
Lo dejamos aquí, seguramente nos volveremos a ver muy prontito y también permíteme dar las gracias un episodio más a todos los que nos ven. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Chao, gracias.